7:31 en el tiempo del centro. Como le comentaba desde el primer resumen del programa, el próximo domingo se va a cumplir un año de que se confirmó el primer caso de COVID en México. Y vamos a hablar al respecto con el doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional contra la influenza, quien ha estado muchas veces en el programa para hablar de esta pandemia. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, ¿cómo está? Bien, Pascal, buenos días, con el gusto de estar con tu auditorio. Bueno, para hacer un balance de este año, ¿qué podríamos decir de inicio, doctor? Pues que esta pandemia ha resultado ser mucho más extendida, más letal, peor de lo que nadie pudo haber imaginado y sin duda uno de los mayores retos que ha enfrentado la humanidad y ciertamente el mayor reto en salud para la salud mundial y para México en los últimos 100 años por lo menos. Bueno, en las últimas horas, y aquí dimos cuenta de ello, doctor, se habla ya pues con mucha insistencia de la presencia de una mutación del COVID que podría llegar a ser, y creo que todavía falta investigar un poco, y usted me dirá qué sabe al respecto o qué interpreta, una variante mexicana. Esta noticia, pues, ¿qué tan en serio debemos tomarla? Bastante en serio, Pascal. No hay que alarmarnos, desde luego, porque el virus va a estar mutando. Y mientras más tiempo le demos, porque no podamos vacunar suficientemente, pues más va a mutar. La variante más preocupante o la mutación más preocupante es la mutación que se presenta en la posición 484. Ya se ha descrito tanto para la variante de Brasil como la de Sudáfrica, y es la que se está reportando que se ha encontrado en algunos pacientes en México Ujú. y que el perfil probablemente podría corresponder a una variante inclusive mexicana. Es preocupante porque ese tipo de mutaciones le dan al virus una resistencia, digamos, a las vacunas, relativa todavía, y le da una mayor capacidad para reinfectar a quienes ya podían haber infectado. Entonces sí hay que tomarla con seriedad, no hay que caer en pánico, desde luego, porque las vacunas actualmente todavía tienen acción contra este tipo de virus, aunque sea parcialmente. Bueno, ayer informaba la Secretaría de Salud que se ha rebasado ya los 2 millones de vacunas puestas. Tenemos todavía un largo camino que recorrer para llegar a pues, los 80, 90 millones de mexicanos que tendrían que ser vacunados para lograr cierto grado de inmunidad. Habida cuenta, doctor, de que estamos aplicando diferentes vacunas en el país, ¿cree usted que va a ser posible evaluar pues la inmunidad en México en vista de que pues cada una de estas vacunas tiene un nivel de eficacia o un porcentaje de eficacia distinto? Sí, pero mira, la eficacia de prácticamente todas las vacunas para enfermedad grave y muerte es muy alta, Pascal. Ahora, una cosa que no se ha considerado es, primero, que el virus o los virus de la familia de los coronavirus o de las cepas del coronavirus son virus invernales y que el solo hecho de la dejada del invierno nos va a dar un poco de mayor amplitud o de mayor posibilidad de intervención. Si vacunamos rápido, muy Ujú. probablemente vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño antes de lo que pensamos, porque hay una cosa que tampoco se considera lo suficiente, que mucha gente ya se enfermó y ya tiene inmunidad, así sea parcial. Puede ser que ya se hayan infectado por lo menos el 35% de los mexicanos, A muchos sin probablemente más saberlo, probable, ¿verdad? y muchos sin saberlo. Ujú. Entonces, muchos de esos ya tienen una cierta inmunidad. Quiere decir que a lo mejor ya no nos faltan 90 millones de vacunar, Ujú. a lo mejor nos faltan nada más unos 40 millones para no necesariamente alcanzar la inmunidad de rebaño, sino para tener una epidemia más controlable, con una menor saturación del sector salud y una manera, digamos, más holgada de responder, por lo menos sin el colapso que ya ha existido en varios de los hospitales. No quita que tengamos que seguir con las medidas de protección personal, básicamente el uso del cubrebocas, la vigilancia, el evitar los espacios atiborrados, todo eso tendrá que seguir y vacunar en cuanto se pueda y lo más rápido que se pueda. Otra cosa es que ya algunas vacunas han mostrado eficacia desde la primera dosis y Ujú. eso también es muy bueno, particularmente para la vacuna de AstraZeneca, que es la que México tiene más de 70 millones
de dosis ya aseguradas. En promedio, ¿cuántas semanas deben pasar después de la primera dosis para tener algún grado de inmunidad? Sí, en términos generales, por lo menos 3 o más, Tres o ¿verdad? más. Es donde ya se empieza a ver algún grado de inmunidad, pero sobre todo de protección contra la muerte, Ujú. contra la enfermedad grave y contra la hospitalización y la muerte. Entonces, eso se ha visto para prácticamente todas las vacunas cuando se les ha estudiado el tiempo suficiente. Inclusive, de acuerdo con la experiencia de Israel, para vacunas que están hechas para una revacunación rápida como la de Pfizer. Entonces, puede ser que cuando empecemos a vacunar con más intensidad en México, que para eso somos muy buenos en México, vayamos a lograr la inmunidad, si no la inmunidad de rebaño, una inmunidad colectiva que nos permita una mayor holgura sin un colapso de las instituciones del sector salud y ya que nos permita paulatinamente volver a algunas actividades. Creo que una buena señal, doctor, es lo que vemos en Israel y en la propia Unión Americana, donde ya se reportan pues descensos en los contagios que ocurren de manera paralela a la vacunación. Es decir, que afortunadamente parece que pues la protección de las vacunas sí se está confirmando en los hechos. Sí, mira, pero por desgracia no es inmediato. O sea, una vez que tú ya tienes un cierto nivel de inmunidad, no vas a sentir al día siguiente el beneficio, sino que generalmente van a pasar por lo menos entre 2 y 4 semanas Ujú. para que ya lo notes en los hospitales, en la salud pública. Fíjate, por ejemplo, en los Estados Unidos todavía están muriendo miles de personas, Sí. digamos, diariamente, y todavía no lo notan, a pesar de que ya han vacunado probablemente más del 10% de la población, más la inmunidad que ya tenían, probablemente están alcanzando ya el 50% de alguna inmunidad, aunque sea relativa. Y sin embargo, todavía hay mucha gente que está muriendo. Entonces, tampoco pensemos que va a ser de la noche a la mañana, va a ser Ujú. va a ser un proceso paulatino en que lo vamos a notar hasta que hayamos vacunado decenas de millones de mexicanos. Doctor, Para eso tengo que son hacer buenos una los métodos. pausa obligada. ¿Me podría usted esperar un par de minutos y terminamos Sí, la conversación? sin problema, Muchas Pascal. gracias. Regresamos con el doctor Alejandro Macías. Volvemos enseguida. Son las 7:41. Le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías que me haya esperado en la línea. Doctor, nos pregunta nuestra radioescucha Alma Rosa, me pide que le pregunte cuántos meses después de la segunda dosis estaríamos completamente protegidos. No, de hecho no son meses. Después de la segunda dosis, generalmente entre 7 y 15 días ya tienes una protección completa. Ujú. Ahora, hay que decir que el virus estará mutando igual que hace el virus de la influenza y aunque tú tengas una buena inmunidad, puede ser que en el futuro el virus ha cambiado suficiente como que ya necesites una nueva vacuna. Y eso lo tendremos que ver en los años subsecuentes, como hacemos muy probablemente con la vacuna de influenza. Puede ser entonces ese escenario que anualmente nos tendremos que estar vacunando. Probablemente anualmente, probablemente trianualmente o cada Ujú. 5 años, depende de qué tan rápido vaya el virus. Este virus no va tan rápido como el de la influenza, puede ser que no tenga que ser cada año, eso tendremos que determinarlo, pero de que va a cambiar, eso no hay ninguna duda. De acuerdo. Doctor, ¿cuáles diría, haciendo un balance de este año, de la presencia del COVID en México, cuáles diría que serían dos o tres puntos positivos, correctos de la estrategia del gobierno y cuáles diría que serían pues dos o tres puntos en los que ha fallado la estrategia? Sí, mira, bueno, yo creo que hay cosas que se pueden, que han funcionado, digamos que razonablemente bien, considerando lo precario del sistema de salud que ha tenido México, el descuido que se ha tenido sobre todo por los hospitales. Entonces, digamos, el haber reacondicionado los hospitales para que no colapsaran, creo que es una de las estrategias exitosas. Hay que decir que no necesariamente te va mejor por el simple hecho de hospitalizarse, eso también lo hemos visto. Y eso creo que no es que sea una falla, sino que no puedes nada más, por ejemplo, decir que compraste ventiladores y que hay camas con ventilador y que eso va a significar que ya tienes una mejor atención, porque lo que hemos visto también que hay ventiladores, pero no hay suficiente gente capacitada para atenderlos, pues te va más o menos igual. Ujú. Entonces yo creo que por un lado sí puede apreciarse una buena respuesta, pero por otro lado estamos viendo también las consecuencias de un largo rezago y que nos señalan que tendremos que tener una mucho mejor inversión en salud en el futuro. Otra de las cosas que creo que podemos hacer, sobre todo con la nueva información, es una promoción más amplia, abierta del uso del cubrebocas en todos los niveles. Y creo que eso lo vamos a tener que seguir haciendo
porque inclusive cuando ya logremos el control de la pandemia, el cubrebocas, hasta que no logremos una completa inmunidad de rebaño, vamos a poderlo dejar, y eso creo que lo tenemos que promover mejor. Bueno, ¿algún otro punto que valga la pena destacar, tanto de positivo o de limitante en la estrategia del gobierno contra el COVID? Sí, mira, una de las cosas que creo que también es evidente es la incapacidad actual de México para producir sus propias vacunas, y eso deberá ser una enseñanza. Se está trabajando a marchas forzadas, pero fíjate, por ejemplo, ahorita dependemos básicamente para lograr una inoculación masiva de que esté lista, por ejemplo, una planta de acondicionamiento de los laboratorios Leomont, que ya está aquí la vacuna que llegó de Argentina, pero todavía no podemos vacunar lo suficiente porque no está lista la planta. Entonces, creo que también ahí tendremos que aprender que México tiene que tener más inversión en salud, más inversión en investigación y un mejor desarrollo de nuestras propias vacunas, porque lo que es claro es que de esta pandemia no vamos a salir, no vamos a volver a la normalidad sin las vacunas, y tendremos que tener una mejor estrategia nacional. Creo que se le ha impulsado, ya se ha dicho que va a haber una vacuna mexicana, ha habido inclusive críticas de eso, pero yo también estoy convencido de que va a haber una vacuna mexicana. El problema es que nos puede tomar demasiado tiempo por el rezago ancestral que tenemos de la inversión en salud, que no ha mejorado en esta administración. Con las condiciones actuales de desarrollo de la investigación mexicana, ¿estamos en condiciones de desarrollar una vacuna mexicana? Por supuesto, México de hecho históricamente fue un buen productor internacional de vacunas. México producía muchos toxoides, vacunas que se aplicaban en buena parte del mundo, Pascal. De hecho, por ejemplo, la industria veterinaria mexicana, la farmacéutica, ellos producen vacunas para prácticamente todo el mundo. Las universidades mexicanas, la UNAM, por ejemplo, tienen capacidades en sus académicos, en sus investigadores, para coordinarse con la industria mexicana y lograr, por ejemplo, el desarrollo de vacunas, no solo de esto, sino de otro tipo, porque en el futuro tendremos que estar mucho mejor prevenidos contra enfermedades como esta, como la influenza, como amenazas que nos puedan llegar, y no caer intermitentemente en desabasto de vacunas, lo que nos está ocurriendo, que eso es muy grave para la salud. México tiene con qué hacer eso, desde luego. Tenemos una larga tradición, no solo de gente que se deja vacunar, sino de científicos que se dedican a eso. Pues, doctor, siempre un gusto conversar con usted. Muchas gracias por tomar la llamada. Sí, Pascal, buenos días, gusto de estar con tu auditorio. Gracias, el doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional contra la influenza. Son las 7:46.